Continuamos con el problema 15 de nuestra guía 5, que tiene que ver con circuitos donde hay fuentes, una batería, resistencias y capacitores. En este caso, un único capacitor. El problema nos dice, el circuito mostrado en la figura ha estado conectado por un largo tiempo. Eso implica que nuestro capacitor está cargado completamente. ¿Cuál es el voltaje del capacitor? Es la primera pregunta. Y en el segundo ítem se nos pregunta qué sucede si se desconecta la batería, cuánto tiempo tardará el capacitor para descargarse a 1/10 de su voltaje inicial. Como siempre, primero hago un esquema de mi problema y voy definiendo algunos puntos que son centrales en el problema porque los voy a usar. Defino circulaciones de corrientes, por ejemplo, digo, bueno, por esta rama circula una corriente I en este sentido. Por esta rama circula una corriente I1 en este sentido, desde A a B, de B a D. Y luego en esta otra rama circula una corriente I2 desde A hasta C y desde C hasta D. Fíjense que a través de esta rama, BC, no circula corriente porque esto estuvo conectado un buen tiempo, un largo tiempo, lo cual implica que el capacitor está completamente cargado y por lo tanto no circula corriente a través de él. Cuando yo digo circulación de corriente a través de un capacitor, significa a través de las ramas que conectan el capacitor. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de la descarga. Pero ustedes saben que acá en el medio hay aire, hay vacío. No circula corriente ahí en el medio. No circula lo que llamamos corriente de conducción. No hay ningún material conductor a través del cual se pueda mover la carga eléctrica. Sin embargo, después vamos a ver, en los capítulos más adelante, que existe lo que se llama corriente de desplazamiento. Por lo tanto, podemos hablar de una corriente a través del capacitor. No es una corriente de conducción, no es una corriente en el sentido en el que la entendemos hasta ahora, circulación de cargas, movimiento de cargas en un conductor, sino cambio de campo eléctrico en el tiempo. Como hasta ahora veníamos trabajando en electrostática, todavía no nos metíamos en eso. Ya falta poco. Entonces, si el capacitor está completamente cargado por la rama BC, no circula corriente. Y entonces, miren acá en el punto A, la corriente que entra en A tiene que ser igual a la corriente que sale de A. La única corriente que entra en I, la única corriente que sale, perdón, las corrientes que salen de A son I1 e I2. Por lo tanto, la ley de nodo en el punto A es esta que está escrita acá, y que es igual a la ley de nodo en el punto D. Mientras que B y C, uno diría son nodos, pero en realidad como no circula corriente por esta rama, entonces no es un nodo. Toda la corriente que entra en B sale. No hay ninguna bifurcación. Por lo tanto, tengo una sola ley de nodos. ¿Qué pasa con las leyes de mallas? Bueno, tengo que elegir alguna malla. Voy a elegir una malla, síganme o sigan mi cursor. Que haga esto. Así, 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 así. ¿Mm? Es decir, voy desde este punto a B, B a D, de D a la batería y vuelvo a A. Esa es una malla. Y la recorro en sentido horario. Eso tienen que aclararlo cuando resuelvan sus problemas. Y luego voy a elegir una segunda malla que va a ser este recorrido. Voy desde D hasta la batería, desde la batería hasta A, desde A hasta C, desde C hasta D y vuelvo. También en sentido horario. Bueno, me concentro en la primera malla, voy desde D en sentido horario, hago esta circulación. No cambia el potencial porque la resistencia del alambre es despreciable. Llego a la batería, aumenta el potencial en B. Sigo por el alambre de resistencia despreciable, o sea que no cambia el potencial. Llego hasta A y desde A voy hasta la resistencia R1 y recorro la resistencia R1 en el mismo sentido que la corriente, por lo tanto el potencial aumenta o disminuye al pasar de acá a acá.
va a ser negativo. Va a ser menos I1 por R1. Y lo mismo cuando voy desde B hasta D, I1 por R3. Lo mismo hago con la segunda malla, hago este recorrido, acá aumenta el potencial, acá hay una disminución, hay el cambio de potencial es menos I2 por R2 y el cambio de potencial acá es menos I2 por R4. Entonces tengo una ecuación de nodo y dos ecuaciones de malla. ¿Cuántas incógnitas tengo en mi problema? Me vengo acá y fíjense que conozco cuánto vale B, cuánto valen todas las resistencias y cuánto vale el capacitor, de modo que mis incógnitas son solo I, I1 e I2. Otra vez utilizo aquí sustitución y tengo I1 es igual a esta expresión, I2 a esta otra, conozco B, R1, R2, R3 y R4, por lo tanto I1 vale 2 amperes e I2 vale 1 ampere, positivos. Es decir, que el sentido que yo elegí es correcto porque I1 tiene un valor positivo, I2 tiene un valor positivo. ¿Y cuánto va a valer I entonces? La suma de estos dos, 3 amperes. Ahora bien, fíjense, voy a hacer una diferencia de potencial entre el punto B y el punto A y entre el punto C y el punto A. La diferencia de potencial entre B y A, esta que está acá, B sub V menos B sub A, ¿cuánto vale? Vale menos I1 por R1. B sub B menos B sub A, que es lo que yo estaba haciendo cuando hacía el recorrido, paso de A a B y decía hay una caída de potencial, final menos inicial. Bueno, vale menos I1 por R1, es esto que está acá. Y lo mismo hago para la diferencia de potencial B sub C menos B sub A. B sub C menos B sub A vale menos I2 por R2. Entonces tengo la diferencia de potencial entre C y A y entre B y A. Entonces miren lo que hago ahora. Hago esto menos esto. Me queda B sub C menos B sub A. Menos esta resta, es decir, menos B sub B más B sub A. De modo tal que B sub A se cancela. Me va a quedar B sub C menos B sub B. Y hago la resta de esto con esto, es decir, menos I2 R2 más I1 R1. Como ya conozco cuánto vale I2 y cuánto vale I1, porque lo acabo de encontrar, sé cuánto vale esta diferencia de potencial. Me da menos 6 voltios. B sub C menos B sub B vale menos 6 voltios. B sub C menos B sub B vale menos 6 voltios. ¿Cuál está a menor potencial? ¿Cuál de los dos puntos? Y sí, porque B sub C vale B sub B menos 6 voltios. ¿Sí? Si B sub C menos B sub B es menos 6 voltios, entonces B sub C, por simple despeje, es igual a B sub B menos 6 voltios. Por lo tanto, B sub C tiene 6 voltios menos que B sub B, está menor potencial. Ya tengo la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Supongamos que es un capacitor de placas plano paralelas. A mí lo que me interesa es conocer el módulo de esa diferencia de potencial si quiero trabajar con el capacitor. Pero el problema a mí me planteaba encontrar el voltaje del capacitor. Lo que a mí me interesa ahí es la diferencia de potencial entre las placas. El módulo de esa diferencia de potencial es 6 voltios. Ahora, en segundo lugar, el problema me pedía ver qué pasa cuando se desconecta la batería, en particular cuánto tiempo tardará el capacitor para descargarse a un décimo de su voltaje inicial. Entonces, fíjense, desconecto la batería. Sobre que desconecto la batería, pasa esto. Acá antes estaba la batería, abrí el interruptor y me quedo con esto. ¿Qué va a pasar? Tengo un circuito distinto. El capacitor se comienza a descargar. ¿Hacia dónde? Bueno, la carga
va a tender a fluir desde la placa cargada positivamente hacia la placa cargada negativamente. Pero fíjense, va a venir una corriente que llega a un punto de bifurcación, parte se va para acá, parte se va para allá, y van a tender a venir hasta esta otra placa, hasta neutralizarla. Es decir, hasta que toda la carga en exceso positiva que había acá llegue acá y por lo tanto la carga neta de ambas placas o de cada placa va a ser cero. Ustedes ya vieron lo que pasa en el proceso de carga de un capacitor. Lo que pasa es lo que vemos acá. Fíjense en un circuito más sencillo. Si tenemos una batería conectada a una resistencia y un capacitor, pero en un primer momento un interruptor abierto, cuando cerramos el interruptor comienza a haber una circulación de carga. La carga en exceso se va acumulando en una de las placas y nos queda cargada una placa con carga Q y otra con menos Q. Y esta corriente va disminuyendo con el tiempo hasta llegar a cero, cuando la placa está completamente cargada. Supongamos ahora que nos sacamos la batería de encima una vez que la placa está cargada y la conectamos a una resistencia, que es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra segunda instancia. Ya está cargado el capacitor, cierro el interruptor y ¿qué sucede? La carga positiva en exceso en esta placa tiende a circular atravesando la resistencia hasta llegar a la otra placa. Entonces el exceso de carga Q acá se neutraliza con el exceso de carga negativa menos Q hasta llegar a 0 y 0. Volvamos a nuestro problema. En nuestro caso, en el capacitor, la carga, en función del tiempo, va a ser Q de T. Pero nosotros sabemos que C es igual a Q sobre B siempre. La capacitancia del capacitor es Q sobre B, independientemente de la carga o del potencial. ¿La capacitancia cambia con el tiempo? No. La capacitancia depende exclusivamente, como ya saben muy bien, de la geometría, de mis elementos que conforman el capacitor y del material que hay en el medio, el dieléctrico. Por lo tanto, no depende del tiempo. La capacitancia es Q sobre B, pero si Q cambia con el tiempo, B también cambia con el tiempo. C es constante. Aquí no estoy haciendo nada más, nada que no conozcamos. C es igual a Q sobre B, por lo tanto Q es C por B y C es constante. Por lo tanto, despejo B y el potencial entre las placas del capacitor, esto es módulo y esto es módulo. El potencial es Q sobre C. Ahora escribo las leyes de mallas acá, acá y acá. Arriba circulo en sentido horario. Entonces, paso de acá a acá y aumenta el potencial, porque paso de la placa negativa a la placa positiva. Ahí aumenta el potencial, porque estoy yendo en sentido contrario al del campo eléctrico. Fíjense que el campo eléctrico va de acá a acá. Entonces acá aumenta el potencial. Luego, aquí tengo una disminución que vale I1 por R1 y acá una disminución que vale I2 por R2. R1 y R2 no cambian con el tiempo, pero la corriente va cambiando porque a medida que se descarga el capacitor, la corriente es cada vez menor. Y a medida que se descarga el capacitor, la diferencia de potencia entre sus placas también disminuye. Por lo tanto, estas ahora son funciones del tiempo, pero las leyes son exactamente las mismas. Y ahora hago el recorrido de la malla abajo, pero en sentido antihorario. Y fíjense que tengo V de T menos I2 por R2 menos I2 por R4. Es esta expresión. Y eso es igual a 0. Ahora, como I, la corriente acá que llega a este nodo, es igual a la que sale de ese nodo, que es I1 más I2, entonces nuestra ley de nodo va a ser I es igual a I1 más I2,
que son funciones del tiempo. Fíjense que tanto esta como esta son las ecuaciones de malla y de nodo respectivamente, pero donde ahora las corrientes y los potenciales dependen del tiempo. Pero las leyes son exactamente las mismas. Entonces, reemplazando aquí I1 e I2 en estas expresiones, es decir, fíjense que I1 va a ser B sub C de T sobre R1 más R2, y por otro lado, I sub 2 va a ser B sub C de T sobre la suma de R2 más, R3 más R4, perdón. Reemplazo I1 y I2 acá, lo igualo ahí, y tengo, despejando B sub C, esta expresión que está acá. Ahora, ¿qué sigue? V sub C es Q sobre C, porque es el potencial entre las placas del capacitor. Es Q sobre C. Entonces aquí escribo Q sobre C. Todo esto que está acá es algo que conozco porque son valores de resistencia, simplemente reemplazo resistencias. Pero ahora, esta corriente, fíjense que nosotros cuando estábamos haciendo toda esta circulación, a esta corriente era una corriente positiva, con todo este sentido de circulación que estábamos haciendo, ¿no? Fíjense que I es igual a I1 más I2, estamos asumiendo I positivo, I1 positivo, I2 positivo, para esta configuración, con esos signos, con estos sentidos de circulación que puse yo ahí. Pero si I es el cambio de carga en la unidad de tiempo, es la disminución de carga. ¿La disminución de la carga de quién? Y es el cambio de carga en el capacitor, porque la corriente va a ser el cambio de carga que se produce por la descarga del capacitor. La corriente se produce precisamente por el cambio de carga que hay en una de las placas. Ahora les pregunto yo, ¿este cambio es positivo o negativo, esta derivada? ¿La carga en el capacitor está aumentando o está disminuyendo? La carga del capacitor, a medida que transcurre el tiempo, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, ¿esta derivada es positiva o negativa? Es negativa. Pero como esta corriente yo la asumo positiva, entonces pongo este signo, porque esto es negativo. Entonces pongo este signo para garantizarme la positividad de esta I. Ahora, miren lo que termino haciendo. Este B sub C dije que es Q sobre C. Q sobre C. Esta I es menos la derivada de Q con respecto a T. Entonces tengo menos la derivada de Q con respecto a T. Todo esto lo paso multiplicando acá. Entonces me queda R1 más R2 más R3 más R4 sobre el producto de R1, la suma de R1 más R2 y R3 más R4, todo multiplicado por Q sobre C. Y eso, todo eso lo paso restando al segundo miembro. Entonces me queda 0 igualado a menos la derivada de Q con respecto a T, menos todo esto de las resistencias multiplicado por B, que es Q sobre C. Entonces tengo una ecuación diferencial donde tengo a Q y su derivada temporal y a Q en un cierto tiempo. Ustedes saben que la solución de esta ecuación diferencial donde tengo, esto después lo puedo escribir con signos positivos, la derivada de f con respecto a x más alfa por f igual a 0, esa ecuación diferencial ustedes la conocen, es la derivada de q con respecto a t más alfa por q igual a 0, su solución es esta que está acá. Es una solución exponencial. Entonces q de t es igual a q0 por e a la menos alfa t. ¿Quién es q0? Es la carga correspondiente al tiempo igual a 0.
porque para t igual a 0, e a la 0 vale 1, entonces q de t igual a 0 vale q0. Ya te doy la palabra, Lautaro. Dame un minuto que termino con esto. El circuito entonces, el circuito anterior, es equivalente a tener un capacitor conectado en paralelo con dos pares de resistencias en series. ¿Cómo vemos eso? Bueno, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es igual, ¿no? Entre esta y esta parte del capacitor, es igual la diferencia de potencial entre este y este punto, que es igual la diferencia de potencial entre este y este punto. Decíamos que cuando por su manera en que están conectadas los elementos de un circuito mantienen la diferencia de potencial, entonces están en paralelo. Es decir, el capacitor está en paralelo con con esta rama por un lado y con esta rama por el otro. Y a su vez, estas dos resistencias están en serie entre sí y estas dos resistencias están en serie entre sí, porque a través de ellas circula la misma corriente y no hay ninguna bifurcación entre ellas. Entonces lo que tenemos es, estas dos resistencias están en series, conforman una resistencia equivalente. Estas dos están en serie, conforman una resistencia equivalente. Estas dos están en paralelo, conforman una resistencia equivalente. Y fíjense a lo que se me reduce el problema. Un capacitor y una resistencia. Ahora, esa resistencia que la llamé 1, 2, 3, 4, es la resistencia equivalente, que sale de, primero, encontrar la resistencia equivalente de estas dos resistencias en serie. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente de estas dos resistencias en serie? R1 más R2. La resistencia equivalente de estas dos, R3 más R4. Entonces, R12 vale R1 más R2 y R34 vale R3 más R4. Pero tengo dos resistencias en paralelo. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Bueno, 1 sobre la resistencia equivalente, que es R1, 2, 3, 4, es igual a 1 sobre R1, 2 más 1 sobre R3, 4. Y ya sé cuánto valen R1, 2 y R3, 4, así que puedo encontrar esta expresión. Ahora que sé que tengo esta conexión, bastante más sencilla porque es equivalente a esto que está acá, esto lo vieron ustedes en la clase de teoría. Entonces, esta es una manera alternativa de resolver el mismo problema. La carga del capacitor que se está descargando, no hay fuente, sino solo capacitor y resistencia. Esto es un circuito de RC, sin batería, sin fuente. La carga tiene esta forma, se descarga a medida que pasa el tiempo, disminuye la carga a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? A esto que está acá abajo lo llamo constante de tiempo. Fíjense que alfa tiene unidades de 1 sobre tiempo, porque acá tengo t, unidades de tiempo, la tengo que multiplicar por algo que haga que todo este exponente no tenga unidades. ¿Sí? Porque un exponente no puede tener unidades físicas. Entonces, alfa tiene unidades de 1 sobre tiempo. Es decir, R por C tiene unidades de tiempo. Entonces, como la capacitancia es Q sobre B, que es lo que vimos al principio del problema, el potencial es Q sobre C, fíjense, para cualquier tiempo, el potencial es 1 sobre C por la carga en ese tiempo. Como sé cuánto vale la carga en cualquier tiempo, que es esta expresión que está acá, entonces el potencial en cualquier tiempo es Q0 sobre C por esta exponencial. Pero Q0 sobre C, ¿qué es? Es la carga que tenía el capacitor
al principio, en el tiempo cero, cuando estaba completamente cargado, y por lo tanto a esto lo llamo V0, que es el potencial cuando el tiempo vale cero. Para t igual a cero, E a la cero vale 1, me queda solo V0. Por lo tanto, el potencial en cualquier tiempo tiene esta expresión que está acá. Con esto estamos a un paso de terminar el problema, porque si en el tiempo t igual a 0, V vale 0, fíjense, cuando t vale 0, E a la 0 vale 1, V de 0 vale V0. Yo quiero saber en algún tiempo t igual a t mayúscula, que no sé cuánto vale, que es el que a mí me interesa conocer, quiero que V valga un décimo de su potencial inicial, es decir, V0 sobre 0. Para ese tiempo t, este t minúscula lo voy a tener que reemplazar por t mayúscula. Tengo esta expresión. Y de acá tengo que despejar t mayúscula. Entonces, e a la menos t sobre r equivalente c va a valer 1 sobre 10. Y de acá conozco todo menos el tiempo. ¿Qué hago? Aplico logaritmos naturales en ambos miembros. Hago el logaritmo natural de esta exponencial y eso vale menos t sobre r por c. Y hago el logaritmo natural de 1 sobre 10. Y yo sé que este logaritmo es igual a menos el logaritmo de 10. Entonces, de acá precisamente saco esta relación. Y lo que encuentro es que el tiempo vale 8.29 microsegundos. Como conclusión, en 8,29 microsegundos, es decir, 8,29 por 10 a la menos 6 segundos, el capacitor va a tener la décima parte de su potencial inicial. O sea, pierde el 90% de su potencial en 10 a la menos 6 segundos, o en 10 a la menos 5 prácticamente segundos. Es decir, el capacitor se descarga muy, muy rápidamente para nuestra escala temporal de lo que es rápido o lento. ¿Me han podido seguir? Me perdí un poco en la ecuación diferencial, cómo se resolvería eso, pero igualmente el resto lo sé, y sobre todo porque después esa misma fórmula la tenemos en laboratorio, así que tiene sentido donde sea. Ujú. Esto de la ecuación diferencial es súper importante, es sumamente importante que ustedes lo vean, que resuelvan este circuito, que es el circuito RC en serie con batería, y este circuito, que es el circuito RC sin batería. Es muy importante que lo analicen paso por paso, así que sugiero que vayan a los libros, los miren. Después podemos repasarlo y podemos volver a verlo sin ningún problema, pero es importante que ustedes lo miren detenidamente cada paso, porque si no, uno por ahí lo explica bastante rápido y sin una lectura previa es muy difícil de seguirlo. Bueno, suspendo por acá la grabación.